Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Hoy es jueves 7 de mayo del 2026. Gracias por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Señor que ustedes y yo podamos poner por obra aquella palabra de Dios que escuchamos, para así no engañarnos a nosotros mismos y ser bienaventurados al ponerla por obra, como dice en Santiago 1:22 y también en el versículo 25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, oremos al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por tu palabra, la pongamos por obra y, perseverando en ella, podamos dar mucho fruto y alcanzar la salvación. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos invita a permanecer en su amor, a vivir el amor a ejemplo de Cristo. En el versículo 12, aquí mismo en San Juan 15, el versículo 12 nos dice el Señor que nos amemos los unos a los otros, y en el versículo 13 nos da el ejemplo. Dice: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. De manera que el amor no es el materialismo, es el sacrificio por los demás. En 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 en adelante, nos explica San Pablo más a profundidad acerca del amor. Todo lo espera, todo lo supera, todo lo soporta, todo lo perdona. No es jactancioso, no es envidioso, no es rencoroso, no se irrita. Ese es el amor a ejemplo de Cristo. Y dice Jesús: permaneced en mi amor. Y dice en el versículo 10, muy importantísimo, dice que ustedes y yo debemos de guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos Juan 15, 10, dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué dice Jesús? Si guardáis mis mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? De Cristo. San Pablo nos recuerda eso en Gálatas 6:2, que tenemos que guardar los mandamientos ¿de quién? De Cristo. De manera que el Antiguo Testamento, dice Malaquías 3:22, que era para el pueblo de Israel específicamente, porque con ellos hizo Dios el pacto. Ustedes y yo no pertenecemos al pueblo de Israel para guardar el Antiguo Testamento, sino pertenecemos al nuevo pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Pero, ¿qué sucede con el Antiguo Testamento? Sí lo leemos, pero eso es nada más a la luz del Nuevo Testamento. Si ustedes leen el compendio del Catecismo de la Iglesia, que también les da los numerales del Catecismo de la Iglesia para que profundice más sobre este tema, el compendio numeral del 21, 22 y 23 nos explica acerca de la relación íntima que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero todo se lee a la luz del Nuevo Testamento, porque Jesús es la plenitud de la revelación que Dios nos trae. Así nos lo dice Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 3. Entonces dice que guardemos los mandamientos de Cristo como Cristo ha guardado los mandamientos del Padre. Como dice Jesús en Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Jesucristo cumple con la ley de Dios y nos deja sus mandamientos. Por eso cuando Jesús se transfigura, en Marcos capítulo 9, del versículo 4 en adelante, dice que desapareció Moisés, que representa la ley que Dios dio a los israelitas en el monte Sinaí. Desaparece Elías, que representa a los profetas, y se queda Cristo. Y dice una voz desde el cielo, a la voz de Dios Padre: este es mi Hijo, escúchenlo. Aquí tenemos que escuchar a Jesús. Y Él nos dice que guardemos sus mandamientos. Y termina diciendo en el versículo 11, os he hablado de esto para que
mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a su plenitud. De hoy en día tenemos que pedir al Señor que podamos ustedes y yo celebrar en todo tiempo nuestra fe, de que seamos alegres. Filipenses 4:4 dice que estemos siempre alegres. E incluso en las tribulaciones, dice San Pablo en Romanos 5, del versículo 3 en adelante, que estemos siempre alegres, porque incluyendo en las tribulaciones, nos alegramos porque la tribulación engendra la paciencia, la virtud probada, la esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Igual que San Pablo, ustedes y yo sabemos en quién tenemos puesta nuestra confianza, que es Jesucristo nuestro Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde, que la Santísima Virgen María junto con todos los santos interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana para que sigamos compartiendo el Evangelio del día.